Hola a todos, hoy es 25 de junio, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Antes de empezar, quiero agradecerle a José Antonio, que muy probablemente fue él quien donó ayer a través de Buy Me a Coffee. Muchísimas gracias, José Antonio. Y también resaltar a Jess Palm, que se ha hecho miembro hace aproximadamente 2 días del canal. Este también es una forma importante de aportar. Gracias a todos también por el apoyo constante en los comentarios, los likes y claramente las visualizaciones. Continuamos. Tenemos muchas actualizaciones. Recordemos la reunión del bando otanista en Holanda, directamente en la ciudad de La Haya, donde se ha reunido Trump y Zelensky. Pero antes de iniciar, vamos a una pequeña discusión, una discusión que está siendo muy interesante sobre la efectividad de los bombardeos, los bunker busters, las bombas que destruyen búnkers de los Estados Unidos que fueron lanzadas en 3 posiciones distintas de Irán. Inicialmente en el comunicado de Trump se dijo que había sido un éxito total. Después los iraníes dijeron que había sido un fracaso total. Y hoy tenemos una situación importante porque desde los medios occidentales como CNN y varios otros canales en los mismos Estados Unidos se ha cuestionado la veracidad de esta información. Incluso algunos medios pro-israelíes también habrían cuestionado esto, y de esta duda y de este ambiente que se genera al respecto de una incapacidad de los Estados Unidos para destruir estos búnkers iraníes, la respuesta de Trump ha sido exageradamente sospechosa, porque se ha enfocado muchísimo en atacar los medios. Incluso hoy está pidiendo que despidan a una periodista de CNN que probablemente empezó publicando este tipo de dudas sobre la situación, y ha habido algunas imágenes interesantes. En este video, que es sobre la planta nuclear de Natanz, donde las bombas penetradoras de los Estados Unidos cayeron, supuestamente destruyendo las instalaciones subterráneas, ha ocurrido algo interesante, y es que los iraníes han rellenado completamente el hueco que se había generado, el agujero generado por la caída de la bomba. Y algunas fuentes empezaron a comentar que era extraño que, si las instalaciones estaban completamente destruidas, cuál era la necesidad de rellenar el agujero realizado por las bombas de los Estados Unidos. Esto ha sido todo un debate gigantesco en Twitter, en muchas fuentes y especialistas en imágenes satelitales han estado analizando esta situación. También hay una imagen muy interesante de las posibles fallas del plan perfecto, armonioso de los Estados Unidos, que muchas fuentes, muchos canales de distintos tipos comentaron como una operación perfecta, donde hubo aviones para un lado, aviones para otro, algunos eran simplemente señuelos. Todo se mostró como la operación del siglo, básicamente. Y hoy tenemos esta información, esta imagen que contrasta lo que serían los planos. Y algo que tengo que resaltar al respecto de todo esto es que básicamente los Estados Unidos, todos los enemigos de Irán, no saben realmente qué hay debajo. Todas las imágenes que se han mostrado, los renders en 3 dimensiones o los dibujos o incluso estas mismas imágenes, son especulaciones, porque a ciencia cierta los Estados Unidos no sabe qué hay debajo, cómo es el plano, cómo es el mapa de estas instalaciones. Así que esto es una suposición más. El mapa que se difunde como la organización más aceptada de qué hay debajo de esta montaña, en este caso en Fordow, es simplemente una especulación. No hay ni una sola prueba de que lo que están diciendo al respecto de qué está debajo de la montaña en Fordow sea algo real. Ellos dicen que hay unos túneles. Probablemente la única información que tienen los enemigos de Irán son las imágenes satelitales. Solo dicen que están las entradas de los túneles, y después de ahí para allá todos son suposiciones, que existe un túnel central donde están las centrifugadoras, que está también ubicada a tal profundidad. Todo esto es especulación, y esto es importante mencionarlo. A pesar de esto, y lo que quiero resaltar con esta imagen es que
se contrasta la imagen satelital que está en el fondo con la imagen de los planos, que se supone es la información que tienen los Estados Unidos, y en Fordow, donde se ven las penetraciones, donde se ven los huecos de las bombas GBU-57 Bunker Buster, están en las entradas, en una de las entradas de ventilación, como se ve en la parte central, y otro impacto se habría dado en un extremo muy lejano de lo que sería la construcción principal, según esto que es una misma especulación. Así que también se han visto muchos trabajos de reparación de los iraníes sobre sus plantas nucleares. Después de toda esta polémica, Trump exigió a sus lacayos, a Israel, presentar pruebas, presentar estudios que favorecen la teoría de los Estados Unidos sobre la destrucción total, y evidentemente recibió una carta que luego ya él ha leído diciendo que todo está completamente destruido y que los israelíes ponen su sello de confianza en esta información. Así que permanece siendo una incógnita el hecho de si están destruidas o no. Empiezan a haber muchas dudas, mucha información contradictoria, movimientos extraños de los iraníes que darían a entender que no habría ocurrido tal destrucción. Sería muy importante, aunque tal vez nunca suceda, tener una prueba real. Los únicos que conocen qué ha sucedido y cómo está la situación en cuanto a sus plantas nucleares subterráneas son los mismos iraníes, que afirman una vez más que van a continuar con el enriquecimiento de uranio. Vamos directamente hacia la reunión de los Estados Unidos con toda Europa, básicamente, donde también incluso se ha hecho un llamado de atención a los españoles, que se han convertido en una pequeña piedra en el zapato porque no quieren aceptar el 5% de gasto en el PIB para el aporte comunitario a la OTAN. Esta especie de impuesto que los Estados Unidos ordenó realizar para sus aliados de la OTAN. Este 5% no sale del aire. Fue presentado, lo discutimos en su momento, un plan de los mismos Estados Unidos, del Ministerio de Defensa, Pete Hegseth, quien dijo que iban a dividirse las tareas, lo que ha estado sucediendo. Es decir, los Estados Unidos no ha abandonado Ucrania en ningún momento. Hoy se sigue afirmando una gran cantidad de ayuda para los ucranianos, todos los medios prorrusos que dicen que Zelensky simplemente es un tonto, que trata de entrar a donde no lo quieren. La realidad es todo lo contrario. Aunque Rusia inició esta guerra para evitar que los ucranianos se unieran a la OTAN, básicamente es como si esto ya hubiera sucedido. Zelensky va a todas las reuniones de la OTAN, Zelensky recibe dinero de la OTAN, las fábricas de armas otanistas se instalan en el suelo ucraniano, también las tropas disfrazadas de mercenarios entran al suelo de Ucrania. Incluso entraron a Kursk todos estos contingentes extranjeros bajo la cobertura de ser mercenarios. Y como sabemos, los ejércitos de los Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, eligen, calculan y disparan los misiles en contra de las posiciones rusas. Como sabemos, no puede ser de otra forma. Entre tanto, las medidas blandas, entre comillas, de los Estados Unidos para con Rusia simple y llanamente son una estrategia de negociación. Esto es algo que reconoce hoy Marco Rubio, que el mismo Trump reconoce. Si los Estados Unidos profundiza aún más las sanciones, ellos dejarían de tener este papel de negociadores, y es justamente lo que hemos estado comentando desde el inicio de toda esta discusión. Es un engaño para tratar de que Rusia acepte las condiciones de rendición que los Estados Unidos están proponiendo, que ya todos sabemos no son ni siquiera unas condiciones de rendición, sino que es un cese al fuego para reorganizar sus tropas y volver hacia el ataque. Esto es lo que piensan los otanistas. Reino Unido anuncia misiles antiaéreos para los ucranianos. Francia también ha firmado acuerdos para el fortalecimiento y la cooperación industrial en la defensa y el lanzamiento de proyectos conjuntos con enfoque en tecnología de misiles. También los Estados Unidos ya se reunió con Zelensky. No hay mucho que comentar. Más dinero ha sido enviado para
la producción armamentística en todos los estados de la OTAN, no solamente en Ucrania. Se le promete a Ucrania apoyo militar continuo, reabastecimiento militar continuo. Incluso se habla que la ayuda de este año va a superar los 50.000 millones de dólares del año pasado. Esto es, en términos generales, lo que comentan las fuentes oficiales sobre toda esta gran reunión muy importante después de, entre comillas, solucionar o al menos detener por un momento el conflicto en Irán. Los Estados Unidos y toda la OTAN se han enfocado directamente en Rusia e incluso hoy algunas de las palabras de Donald Trump son completamente distintas a lo que dijo en su momento. Ya está afirmando que los rusos podrían tener intenciones de continuar avanzando después de capturar toda Ucrania. Esto es algo que al principio empezaron a comentar los mismos ucranianos, después toda la Unión Europea y ahora ya los Estados Unidos. Un bando que se mantiene unido, que invierte cada vez más en el ejército ucraniano, que intensifica y profundiza evidentemente de esta forma la guerra. Vamos ahora a la situación en el terreno. Tenemos actualizaciones importantes que justamente hemos estado comentando y que llegan hoy y se presentan hoy como si fueran movimientos actuales y órdenes para demostrar fuerza de parte de los ucranianos en la reunión de la OTAN, lo que es falso. Esto no es cierto. No es cierto que los contraataques ucranianos en la región de Sumy sean simple y llanamente para mostrar fuerza a sus aliados de la OTAN. Esto es algo que ya ha venido ocurriendo. Tenemos actualizaciones en Andriivka. Todo esto es la región de Sumy. Ayer vimos una gran cantidad de motocicletas del ejército ruso y los contraataques de los que nos han estado hablando las fuentes prorrusas en días pasados. Y hoy tenemos geolocalizaciones en la parte central, nuevamente de Andriivka, con imágenes fuertes que hemos publicado también en nuestro canal de Telegram. Recuerden, muchos de estos videos que por censura no se pueden publicar en YouTube, los tenemos también en esta plataforma. Aquí lo que se ven son ataques de drones del ejército ucraniano que han sido geolocalizados hasta las partes centrales de Andriivka, que concuerda justamente con la información que hemos recibido de las fuentes prorrusas. En estos momentos los ucranianos dicen que hay básicamente 3 o 4 principales direcciones de contraataque: en Kondratovka hacia el norte, en Andriivka donde los enfrentamientos continúan, en Yunakovka donde hay muy fuertes enfrentamientos. Los ucranianos manifiestan que están muy cerca de perder completamente esta posición y veamos esta imagen muy interesante que han publicado las fuentes prorrusas sobre la densidad de ataques de drones. Ellos dicen que Yunakovka especialmente, que es donde se ve toda esta maraña como si fueran mosquitos, esta es la dirección de Yunakovka, donde tanto los rusos como los ucranianos están concentrando una gran cantidad de ataques. Todos estos pequeños iconos de drones y los puntos rojos son justamente los reportes de la intensidad de los ataques de ambos bandos. Aquí están mezcladas la información tanto de los rusos como de los ucranianos, pero que evidencia los puntos más calientes de la línea del frente. Uno de ellos es la misma Yunakovka, donde hoy tenemos una geolocalización de la destrucción de un puente en la parte central de la misma villa, según la información por parte de las fuerzas ucranianas. Aquí vemos varias explosiones que probablemente concuerdan con la información de que el ejército ruso, a pesar de muy fuertes enfrentamientos, de toda esta cantidad de drones que vimos en las imágenes, habrían avanzado relativamente con dificultad en esta dirección. También tenemos información importante. Ayer hablamos justamente de estos bosques. Exactamente esto fue una discusión ayer. Ha sido ya actualizado en este mapa porque los mapeadores independientes de Surya Maps cambiaron esta dirección, pero aquí hay geolocalizaciones. Nos vamos al mapa de las fuentes pro-ucranianas. Ayer veíamos algunas fotografías, algunas imágenes. Hoy se han publicado estas geolocalizaciones que no son lo más actual, pero fueron publicadas hoy, de ataques de la aviación del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, y es por eso que toda esta región ha cambiado nuevamente en el control del ejército ucraniano. Rápidamente, estas son las imágenes que se presentan, donde vemos varios impactos de proyectiles del ejército ruso sobre estas zonas del bosque, que en algún momento
los rusos nos dijeron habían controlado. Probablemente esto también fue un contraataque ucraniano, confirmando entonces las actualizaciones en este punto. Así que esta zona vuelve al control de los ucranianos. Veamos que aquí también ha habido una importante cantidad de ataques de drones del ejército ucraniano sobre las posiciones de los rusos, que también ha sido resumida en la información que veíamos hace unos momentos. Esta dirección del bosque es muy importante y lo comento una vez más, la razón probable de que los rusos estén recibiendo algunas derrotas significativas en esta zona. El bosque, desde un inicio de los movimientos en esta zona, dije que sería un combate difícil para el ejército ruso. Los ucranianos no solo tienen Sumy como un gran fortín, como una gran fortificación donde pueden tener una importante cantidad de rutas de abastecimiento, almacenes de municiones, camufladas con las posiciones de los civiles, sino que también tienen este bosque gigantesco que es casi 3 veces más que el bosque de Kamianka, que también lo comparamos en su momento en el tamaño de estas posiciones. Así que la ciudad y los bosques van a servir o sirven en estos momentos para que los ucranianos tengan una muy importante cantidad de posiciones, puntos de reabastecimiento, vehículos, sistemas de artillería completamente ocultos para el ejército ruso que ahora están haciendo efecto a medida que los rusos se intentaron acercar hacia estas zonas. También ha habido una corrección por parte del ejército ucraniano, que estaban perdiendo terreno en esta dirección. Se reorganizaron, ahora ya no tenemos grandes actualizaciones sobre Hotin, Pisarovka y todas estas zonas donde el ejército ruso se estaba aproximando de forma relativamente rápida. Esto ya pasó a la historia y ahora los rusos se están enfrentando muy fuertemente con las tropas ucranianas en este punto y probablemente veamos una completa congelación de esta situación, lo mismo que sucedió en Vovchansk en la dirección de Kharkov en el norte. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Esta es la situación en este punto. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. También se siguen recibiendo actualizaciones al respecto de la zona norte de Kupiansk. Las fuentes prorrusas comentan que los asaltos del ejército ruso llegaron hasta las afueras de la ciudad de Kupiansk. Dicen que los rusos nuevamente se ubicaron en las fronteras de la vía R79. Vamos a marcar la vía R79 de color azul. Esta sería la vía. Esta fuente prorrusa dice que las posiciones rusas están ubicadas a menos de 1 kilómetro de los primeros edificios en el norte de Kupiansk. Esto fue inicialmente un mensaje de las fuentes prorrusas. Después tuvimos más confirmaciones de los avances de parte de Suriat Maps, también de parte de fuentes prorrusas, como lo fueron Novosti SVO y Mira. Y veamos esta imagen, vamos a verla con un poco más de detalle, porque esta misma fuente en su momento, cuando se publicó el reporte del Ministerio de Defensa, ellos cambiaron completamente Moskovska en el control del ejército ruso. Sin ninguna explicación, esta información ya desapareció de sus mapas, así que ellos ya no están presentando a Moskovska en el control del ejército ruso. Se están apegando a la información que inicialmente surgió de las fuentes pro-ucranianas de un movimiento que atraviesa Galubovka en esta dirección y que después se acerca rápidamente hacia Ratkovka. También hay ciertas imperfecciones, imprecisiones en este mapa, pero en términos generales tenemos la idea de lo que está sucediendo en este punto. Podríamos decir que el único mapeador prorruso que mantiene con la información falsa sobre Moskovska es este mapa que usamos como referencia, Military Summary Channel. Esto no es real en absoluto y también está deformada la situación aquí en Kondryashevka, en Ratkovka, lo que no nos permite entender la importancia del movimiento del ejército ruso, la razón misma del movimiento del ejército ruso hacia Galubovka y de esta forma saliendo detrás de posiciones ucranianas. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. También tenemos actualizaciones en favor del ejército ucraniano aquí en Rietkadub. Ayer tuvimos de Muchnoy alguna información sobre la dirección de Limán, donde los ucranianos habrían rechazado avances del ejército ruso. No había detalles de en qué dirección había sucedido este
contraataque en su momento lo dibujé de esta forma, se mencionó la dirección del imán, se mencionó Ried Kadub, pero la información ya ha sido recibida por algunos expertos como lo son Suryat Maps, y ellos dicen que este contraataque no ocurrió aquí hacia el sur del imán. Sí estamos hablando exactamente de la misma situación, de la misma información, sino que ocurrió en esta dirección, Karpovka y Ried Kadub. Incluso las fuentes pro-ucranianas dicen que la mayoría de Ried Kadub ya habría quedado nuevamente en el control del ejército ucraniano. Esto también es un movimiento importante, está reportado aquí en este mapa, al mismo tiempo que la misma fuente, Suryat Maps, dice que el ejército ruso sigue avanzando hacia Glushenkova. Esto es lo que comenta. Dos contraataques, dos direcciones de contraataque del ejército ucraniano que se han corregido incluso en este mapa, estableciéndolo como la zona gris. Las fuentes pro-ucranianas dicen que en Ried Kadub como tal los ucranianos habrían recuperado aún más extensión de terreno, un poco más de la mitad es lo que comentan, y también tenemos un movimiento del ejército ruso hacia Glushkovka en esta dirección, así que también se ha organizado un contraataque en esta región que habría logrado algunos éxitos para el ejército ucraniano en este punto. Todo esto por ahora sin geolocalizaciones. Evidentemente el ejército ruso no va a dejar esta situación sin respuesta. Ellos tienen muchas fortificaciones detrás de Nova hacia el este y hacia el sur, así que vamos a tener también contraataques del ejército ruso para poder afianzar, vencer esta defensa activa del ejército ucraniano que ha logrado retroceder algunos puntos del ejército ruso en esta dirección. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, llegando hacia Siversk. No tenemos cambios importantes, esto es un consenso en la mayoría de los mapeadores. Nos movemos hacia Chazov Yar, tampoco hay modificaciones relevantes, una pequeña actualización en este punto, también de los mapeadores independientes como lo es Suryat Maps. Y si nos movemos un poco más hacia Taresk, hay información relevante. Primero, los ucranianos habrían realizado un contraataque desde Bielagora hacia el sur. Esto ha sido reportado nuevamente por Suryat Maps. Al mismo tiempo que se amplía un poco la zona de control en Dilievka, y por otra parte hay un estancamiento del ejército ruso en el reservorio de agua de Klivan-Buitske. Esto lo tenemos que ver en los mapas de las fuentes pro-ucranianas. Nos dirigimos entonces a este mapa que es muy importante para complementar la información, porque recordemos que habíamos dejado de recibir tanta información acerca de ataques de drones del ejército ucraniano en toda esta zona de Taresk, y hoy 25 de junio hemos recibido una cantidad importante. Veamos que todos estos puntos, 25 de junio, una gran cantidad de ataques del ejército ucraniano renovando su enfoque sobre la parte central de Taresk y también evidentemente hacia lo que es la línea del frente. También tenemos un reporte significativo de movimientos del ejército ruso, movimientos terrestres de esta forma hacia las instalaciones de las minas en esta posición. Vamos a marcar con amarillo lo que es la instalación de las minas, que en algún momento los rusos lograron impactar, tomar algunas posiciones aproximadamente en este punto. Ahora los rusos que ya perdieron esta posición necesitan contraatacar en esta región para tomar el control. Esto ha sido un problema para el ejército ruso. Aún no vencen la defensa ucraniana en toda esta zona. Rápidamente veamos la geolocalización que está ligada con estos reportes de ataques de drones, y este reporte también son parte del mismo compilado. Estas imágenes fueron analizadas por el principal experto en esta dirección, que es Audax. Aquí vemos algunos soldados del ejército ruso y después una cantidad importante de ataques de drones del ejército ucraniano sobre toda esta zona, confirmando la presencia del ejército ruso en distintas regiones, que ha sido parte justamente de las geolocalizaciones y actualizaciones que hemos visto alrededor de Taresk y dentro de la misma ciudad de Taresk. Así que todo esto es información reciente que fue geolocalizada y que evidencia un movimiento importante del ejército ruso tratando de asaltar esta posición que vemos aquí. Esto es infraestructura de explotación minera
que los ucranianos mantienen en su control. Los rusos están un poco más hacia el norte, en una red de fortificaciones que ya hace algún tiempo han capturado. Hoy tenemos más ataques de drones del ejército ucraniano sobre todas estas regiones. En los últimos días también han llegado estas actualizaciones. Así que, volviendo a nuestro mapa de referencia, los rusos han visto detenido su movimiento en esta dirección, también en las fortificaciones del norte de Taresk. Los ucranianos todavía mantienen la defensa en esta zona. También hay ataques intensos de drones, pero esto no ha logrado vencer la defensa ucraniana en este punto, y esto lo tenemos que dejar lo suficientemente claro. Se enfrentan los dos ejércitos en esta región. Konstantinovka también sirve como una matriz que le permite a los ucranianos nutrir sus posiciones, impedir los avances del ejército ruso, a pesar de que en muchas ocasiones los rusos puedan lograr eliminar las tropas en las posiciones y en las fortificaciones. Los ucranianos rápidamente las reemplazan, y es por eso que todavía mantienen sus posiciones. Y esta misma situación se presenta al otro lado del reservorio Klevan-Buitsky. Veamos que aquí hay marcadas una importante cantidad de fortificaciones. Hoy tenemos actualizaciones de mapeadores prorrusos, Novosti SVO y Mira, básicamente condensando un movimiento del ejército ruso que ha sido comentado también por Anatoly Radov, mapeadores prorrusos. Sí, nosotros recordamos un poco lo que fueron las actualizaciones de Anatoly Radov, básicamente de esta forma, y esto deja afuera las posiciones fortificadas ucranianas que en estos momentos están conteniendo el avance del ejército ruso, pero estas fortificaciones están funcionando en estos momentos porque el ejército ruso no ha podido atravesar las defensas hacia Stepanovka, que están ubicadas precisamente en este punto. Así que los rusos no han podido superar estas fortificaciones que se ubican aquí en el suroeste de Stepanovka, defendiendo la misma villa. Esto al mismo tiempo les impide colapsar las fortificaciones que defienden la parte norte de Yablunovka y que impiden también el paso del ejército ruso desde Alexandra Kalinova hacia el norte. Y es por eso que tenemos esta situación. Desde hace ya algunos días han habido intentos del ejército ruso, incluso con vehículos blindados, pero estos intentos no han tenido el efecto que el ejército ruso desea. Han sido ganancias muy pequeñas en cuanto a control de terreno y posiciones importantes, así que los ucranianos mantienen la defensa en esta zona, y es por eso que no hemos visto grandes movimientos en toda esta región. Al mismo tiempo, los ucranianos mantienen la defensa, impidiendo que se cierre este pequeño corredor de aproximadamente 2 kilómetros que hay desde la parte este del reservorio Klevan-Buitsky hasta las fortificaciones del norte que ya controla el ejército ruso. Estas dos posiciones defensivas han contenido el avance del ejército ruso, esta por mucho más tiempo en Taresk, y ahora la dificultad se encuentra aquí. Pasando de esta situación, si nos movemos un poco más hacia el oeste, las cosas empiezan a cambiar. No son muy positivas para el ejército ucraniano. Continuamos recibiendo actualizaciones hacia el norte de Koptieva, ampliando el control del ejército ruso. Hay enfoques importantes hacia el sur de una villa que comentamos ya hace más de un mes, probablemente más de un mes y medio, Shahova. Hoy tenemos un fuerte enfoque de drones del ejército ruso en esta posición, y esto podría ser una solución incluso que afecte a la defensa del reservorio de agua de Klevan-Buitsky. Este compilado es muy interesante porque los rusos usan exactamente la misma posición para impactar 3 vehículos distintos. Este es el primero y veamos que está ubicado en un tejado y al frente hay un edificio de color amarillo, color naranja. De aquí sale el dron de fibra óptica del ejército ruso, impacta el Humvee de producción de los Estados Unidos en servicio para el ejército otanista de Ucrania. Veamos que este vehículo viene desde la carretera hacia abajo de esta imagen. Probablemente ha sido impactado y después detenido un poco más adelante. Así que en el segundo golpe este vehículo no se logra evidenciar, pero vemos un vehículo en la dirección contraria al primer movimiento. Los rusos en exactamente la misma posición. Parte el dron de fibra óptica y después impacta un vehículo mucho más ligero, una camioneta adaptada para estas tareas, es directamente impactada. Y después un tercer vehículo exactamente en el mismo tejado. Los rusos divisan el movimiento
Y tenemos el avance de este vehículo en regiones del puente que también han sido dañadas. Nuevamente un Humvee de los ucranianos y en esta parte se prefiere atacar las ruedas de este vehículo. Así que hay un control importante del ejército ruso en esta posición. Estamos hablando exactamente que el tejado donde están ubicados los drones del ejército ruso es este punto. Si nos movemos un poco, giramos hacia la perspectiva del dron. Primero un Humvee en esta dirección y después otros dos vehículos hacia la dirección contraria. Una ruta de movimiento del ejército ucraniano. Primero era una retirada, si ahora lo vemos en el mapa. Primero fue un movimiento hacia el norte y después dos movimientos hacia el sur que fueron impactados por los drones del ejército ruso. Se desconoce al mismo tiempo el éxito de estos impactos, pero hay una presión importante y los rusos reconocen que este punto es crucial para el reabastecimiento ucraniano en Popov Yar, Poltavka, Rusin Yar. Así que si los rusos logran moverse en esta dirección donde están teniendo éxitos importantes en los últimos días, llegar hasta este punto, lograrían inicialmente colapsar esta posición. El reabastecimiento para los ucranianos se haría muy difícil, lo que le permitiría al ejército ruso avanzar, tomar posiciones mucho más cómodas en Popov Yar, Poltavka y Rusin Yar, y al mismo tiempo tal vez le permitiría flanquear, esquivar las posiciones ucranianas que están defendiendo Stepanovka, y con la afección aquí en Stepanovka, que es el centro logístico para toda la defensa ucraniana en el norte de Yablunovka, impactando esta posición en Stepanovka, el ejército ruso se podría permitir vencer la defensa ucraniana y finalmente tomar esta posición. Es un plan difícil. Esto hace parte de la especulación sobre la cercanía y la relación que tienen todas estas villas las unas con las otras. También el éxito de este plan tiene que ver con la ejecución misma, pero probablemente el ejército ruso pueda usar estos ataques dirigidos hacia puntos mucho menos defendidos por los ucranianos para poder impactar una región que se está demostrando sólida en la defensa del ejército ucraniano. En las puertas de Konstantinovka, que están abriéndose lentamente, está siendo difícil tanto para el ejército ruso como para los ucranianos que mantienen todavía sus posiciones en este punto. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, llegamos hasta Pakrovsk. No hay movimientos importantes en toda esta región. Tenemos actualizaciones importantes en Udachna. Hemos recibido en varias ocasiones informes de las fuentes pro-ucranianas, informes de las fuentes prorrusas, que en general se condensan en este mapa. Este mapa es innegablemente prorruso, condensa la mayoría de fuentes prorrusas y es por eso que necesitamos corregir muchas veces la información, descubrir algunas de las mentiras que se dicen, pero principalmente complementarla con las fuentes pro-ucranianas que están en otros canales. Aquí en Udachna, el ejército ruso habría avanzado, esto es, sin ningún tipo de confirmación, sin ningún tipo de prueba, presentado por Novosti SVO y Mira, mapeadores prorrusos. Tiene sentido, entendiendo que hemos recibido muchas actualizaciones y reportes de movimientos del ejército ruso en el sur, y esto necesariamente se hace justamente con el propósito de colapsar las posiciones en Udachna. Veremos si esto se confirma completamente. Por ahora es una información preliminar de las fuentes prorrusas. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Las fuentes ucranianas como Muchnoy dicen que la situación en Sergeyevka, a pesar de que aquí básicamente está completamente coloreada en el control del ejército ruso, ya está terminándose. Los ucranianos habrían salido completamente de sus últimas posiciones, lo que concuerda con todos los reportes que hemos tenido. Esta misma fuente asegura que los ucranianos mantienen una defensa sólida en Muravka, pero que la artillería del ejército ruso está constantemente impactando esta posición. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. No hay grandes actualizaciones en estos campos que tal vez ya no existan en el control del ejército ucraniano, y hoy nuevamente el trabajo de Bain, que ya hemos compartido en nuestro canal de Telegram. Группировкой войск Восток, освобожден направление Ялта.
Esta sería la última villa con el nombre de Yalta en el control del ejército ucraniano. Esto es algo que las mismas fuentes ucranianas han resaltado. La primera Yalta, dicen los ucranianos, fue perdida en el 2014, es la más famosa, que se encuentra en Crimea. La segunda Yalta se habría perdido en 2022 en los alrededores de Mariupol, y esta sería la última villa en todo el territorio ucraniano con el nombre de Yalta que habría sido perdida. A pesar de que tenemos miles de Shevchenkas, solo tenemos 3 Yaltas en Ucrania y los rusos ya la habrían controlado completamente. Todas las operaciones se están demostrando en estas imágenes, un resumen de las mismas y después la bandera asegurando completamente estas posiciones. Varias banderas han sido establecidas en los distintos puntos. No hay lugar a dudas de esta situación. Todas las fuentes confirman esta información, incluso las fuentes pro-ucranianas. Probablemente el único que no confirma esta información es Deep State, pero sabemos del trabajo de muy mala calidad que realizan estos mapeadores, bastante fanáticos y neonazis que ya lo han demostrado en varias ocasiones. Las fuentes pro-ucranianas dicen que entonces tenemos ahora combates por Sirka, está a punto de cerrarse esta posición. Ya habíamos dicho que era mucho mejor para los ucranianos atravesar ambos ríos, tanto este que es el río Mokryal, hacerse hacia la parte oeste, y este otro que es el río Vovcha, que los ucranianos probablemente ya han abandonado hacia el norte. Así que esta región acotada por ríos, marquemos aquí nuevamente el curso del río Mokryal, ya está quedando en control del ejército ruso. También en algún momento lo comentamos. Al mismo tiempo que tenemos enfrentamientos por Sirka, la última villa en esta posición, también las fuentes pro-ucranianas nos dicen que hay enfrentamientos por Mirne. El ejército ruso estaría avanzando también en esta dirección y es probable que también sea capturada esta villa. Si nos movemos un poco más hacia el sur-oeste, seguimos recibiendo actualizaciones de fuentes pro-ucranianas sobre básicamente el completo control sobre esta posición, y hoy tenemos algo que comenté en su momento cuando empezamos a recibir actualizaciones del ejército ruso por estos campos, que fue incluso antes del control en Shevchenka. Antes del control en Shevchenka, las fuentes como Divan Nigenstab y otros mapeadores prorrusos actualizaron esta zona en favor del ejército ruso, y en ese momento comenté que la dirección de movimiento era Voskresenka, y esto es Voskresenka hoy 25 de junio. Fuertes ataques de la aviación del ejército ruso con las bombas FAB cayendo sobre las posiciones, muy importantes explosiones destruyendo almacenamientos y puntos de concentración temporal del ejército ucraniano, que solo significan una cosa: los rusos están en camino de la captura de Voskresenka. Con esta intensidad de ataque muy probablemente no tengan muchas dificultades para capturar esta villa. Volvemos ahora hacia Udachne, porque ha sido recientemente publicada información de las fuentes ucranianas sobre avances del ejército ruso que han sido geolocalizados preliminarmente en este punto. Es un compilado más largo, un video de 6 minutos donde vemos propaganda ucraniana, pero importante, movimientos del ejército ruso en esta zona. Los ucranianos han estado atacando estos distintos movimientos. Este compilado está siendo analizado por los distintos expertos y probablemente mañana tengamos más geolocalizaciones de movimientos del ejército ruso que ya están empezando a ser ubicados hacia el norte de Udachna. Esta es la situación. Aproximadamente algunas de las geolocalizaciones están siendo ubicadas exactamente en este sector de la carretera. Estamos hablando un poco hacia el noreste de Udachna, lo que concuerda también con reportes de fuentes prorrusas que tenemos aquí hoy sobre una ampliación en el control del ejército ruso. Volvemos ahora a la dirección en la que estábamos. Continuamos un poco más hacia el suroeste, porque también hay actualizaciones en la región de Malinovka, a pesar de que en este mapa no hay geolocalizaciones.
En el mapa de las fuentes pro-ucranianas hay una importante intensidad de ataques de la aviación y de los drones del ejército ruso, que también es confirmada por las fuentes como Muchnoy, donde dice que los combates por esta villa continúan. Muy probablemente el ejército ruso va a capturar en los próximos días esta dirección también. Nos vamos ahora un poco más hacia el suroeste, regresando a nuestro mapa de referencia, y nos movemos hasta el norte de Chazov Yar, donde no tenemos grandes actualizaciones. Pasamos de Kamianska, pasamos de Gerson. Hay actualizaciones relevantes. Los ucranianos han finalizado con el desarrollo de las bombas planeadoras. Una copia exacta de las bombas planeadoras del ejército ruso ha sido desarrollada por las fuerzas ucranianas. Vemos en estos momentos las imágenes. Lo que comentan las fuentes prorrusas al respecto de esto es que probablemente el aparato como tal, las alas que se despliegan en las bombas planeadoras, es un desarrollo exitoso, por así decirlo, lo han hecho bien los ucranianos, pero lo que lleva al éxito a estos bombardeos es la información satelital que dicen los rusos, los ucranianos no poseen. Así que tal vez este desarrollo de las bombas planeadoras del ejército ucraniano tenga que ser acompañado por información constante de los ejércitos otanistas y de sus satélites para poder dar en el blanco. Por ahora los rusos dejan la duda de si estas bombas pueden llegar exactamente hacia las posiciones. En el video que se presenta simplemente se ve el despliegue de las bombas, pero no se muestran los impactos, no hay información clara sobre si son lo suficientemente precisas como si lo son las bombas rusas. Hay un pequeño detalle antes de terminar. Se ha recibido información del desarrollo de drones interceptores con energía cinética, es decir, estos drones que golpean a los drones enemigos, esta vez de parte del ejército ucraniano, y al mismo tiempo he notado que la información sobre los drones Yolka del ejército ruso desapareció por completo. No hay más videos del uso de estos drones. No quiero decir que este sistema haya fallado, simplemente que es algo curioso que hemos dejado de recibir este tipo de imágenes sobre los ataques y el uso de estos drones como sistema de defensa antiaéreo. Eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante y me ayudaría muchísimo, compartir el video, considerar cualquier donación también es un aporte significativo.